al devocional diario. Palabras de inspiración y edificación para tu vida. Buenos días, estimado hermano y hermana en Cristo, te saludo en el nombre del Señor. Ya estamos sábado 12 de enero del 2019 y tenemos tiempo para poder meditar la palabra de Dios. Así que este va a ser un tiempo especial en el cual vamos a recibir un tiempo con la palabra de Dios. Pero antes vamos a orar y pedir dirección al Espíritu Santo para que todo lo que hagamos sea para la gloria de Jesucristo. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te agradecemos en este día que nos permites acercarnos a tu presencia. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu provisión, gracias porque sabemos, Señor, que tú vas delante de nosotros guardándonos, cuidándonos, eterno Dios, y guiándonos en el camino. Te pedimos que a través de tu Espíritu Santo podamos recibir tu palabra. No queremos palabra de hombre, sino palabra tuya. Amado Dios, toma control, toma dirección de principio a final. Eterno Dios, que todo sea para la gloria de Jesucristo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, voy a leer la palabra de Dios. En esta ocasión lo voy a hacer en Tito, capítulo 2. Lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Voy a leer del versículo 11 al 15 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿No dice la palabra de Dios? Pues Dios ha mostrado su bondad al ofrecer la salvación a toda la humanidad. Esa bondad de Dios nos enseña a renunciar a la maldad y a los deseos mundanos y a llevar en el tiempo presente una vida de buen juicio, rectitud y piedad, mientras llega el feliz cumplimiento de nuestra esperanza, el regreso glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se entregó a la muerte por nosotros para rescatarnos de toda maldad y limpiarnos completamente, haciendo de nosotros el pueblo de su propiedad, empeñados en hacer el bien. Esto es lo que tienes que enseñar, animando y reprendiendo con toda autoridad, que nadie te desprecie. Amén. Muy bien, esta es la carta del apóstol Pablo dirigida a Tito. Entonces vemos que la palabra de Dios nos está hablando acerca de la salvación que fue ofrecida hace más de 2000 años en ese sacrificio glorioso y precioso de nuestro Señor Jesucristo, al entregar su vida y al entregar su propia sangre como expiatorio por nuestros pecados. Este ofrecimiento está disponible a toda persona que quiera alcanzarlo, no es algo automático. Este ofrecimiento tiene que ser recibido. Si nosotros no lo recibimos, si aquella persona que aún no lo ha recibido, entonces no va a entrar a la plenitud del cumplimiento que es el plan de salvación. Recuerda que esto ha sido ofrecido voluntariamente por Cristo, pero si no hay alguien que lo reciba, si la persona no desea recibirlo, entonces simplemente la oportunidad va a pasar de largo y no va a cumplirse el propósito que ha sido establecido por Dios de salvar a toda la humanidad. Dice la palabra de Dios en otros pasajes, dice que Dios es paciente esperando que todos se arrepientan. Por eso que Dios retrasa su venida, es porque Él está esperando que todos se arrepientan y de esta manera procedan al arrepentimiento. Recuerda que Dios no quiere la muerte de nadie. Recuerda que Dios no quiere la muerte del ser humano. Dios es bueno, es misericordioso, pero también hay un asunto de justicia. Y si el hombre insiste en rechazar el plan de salvación, en rechazar pues este ofrecimiento de parte de Dios, Dios no tiene más nada que hacer más que se viene una expectación de juicio, una expectación de condenación. Así que vemos que la palabra de Dios nos habla que haber recibido esa gracia, esa salvación, nos tiene que enseñar a renunciar a la maldad. Así que no es porque uno acepta de manera mental o de manera teórica el plan de salvación, no es porque uno dice, bueno, ya Jesús murió por mí y yo lo acepto y continúa viviendo en el pecado. No, vemos que esa bondad de Dios que ha recibido el verdadero creyente, el discípulo de Cristo, aquella persona que aún está teniendo la oportunidad de poder recibir esa oportunidad que Dios está enviando, tiene que enseñarte a renunciar a la maldad y a los deseos mundanos. Todo lo que es enemistad con Dios es ser amigo del mundo. Dice la palabra de Dios
que aquella persona que se considera amigo del mundo se constituye en un enemigo de Dios. Y recuerda que el Señor ha venido a este mundo para restablecer la amistad que fue perdida. Recuerda que ese vínculo de amistad entre Dios y el hombre, eso fue en el tiempo de Adán, cuando Adán y Eva tenían comunicación directa con Dios, pero cuando ellos desobedecieron, entonces se estableció una enemistad en la cual Dios tuvo que expulsarlos del Edén, y el hombre vivió apartado, vivió alejado de la presencia de Dios. Entonces Dios a través de Jesucristo ya nos dio esa solución, solamente tenemos que tomarlo. Aquella persona que está viviendo en Cristo tiene que entender de que la palabra misma nos enseña esa bondad recibida, esa misericordia recibida de Dios a través de su palabra y a través del cumplimiento del Mesías. Nos tiene que enseñar a renunciar a la maldad, nos tiene que enseñar a renunciar al pecado, a los deseos mundanos, y a llevar en el tiempo presente, o sea, en este tiempo de hoy, en la vida que nos toca vivir, una vida de buen juicio, una vida de rectitud y una vida de piedad. Así que recuerda siempre, la justicia tiene que ver con el juicio, con hacer las cosas correctamente, con hacerlo en rectitud y en piedad. Dice el versículo 13 que mientras llega ese feliz cumplimiento de nuestra esperanza, el regreso glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que aquí la misma palabra de Dios está confirmando que Jesucristo es Dios. Hay muchas falsas religiones, hay muchas falsas doctrinas que niegan la deidad de Cristo. Entonces aquí la palabra claramente nos dice que nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, no podemos negar que Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios, es nuestro Salvador. A través de Él fue formado el universo, a través de Él fue formada la tierra, a través de la palabra. Dice que Dios en el principio dijo Dios, y esa palabra, el decir, viene el verbo que es la palabra, que es la palabra en acción, es el verbo, que es la acción en la cual a través de esta palabra fue creado todas las cosas que hoy en día subsisten, que hoy en día están, pero han sido creadas para Jesucristo, han sido creadas para Él, por medio de Él, pero para Él. Así que hermano y hermana en el Señor, aquí tienes el versículo clave. Si alguien está negando la deidad de Jesucristo, busca Tito capítulo 2 versículo 13, y con ese versículo tú vas a quitar toda contrariedad que quiera ir en contra de aquellos que niegan la deidad de Jesucristo. Así que seguimos. El versículo 14 dice: en cuanto a nuestro Señor Jesucristo, que Él se entregó a la muerte por nosotros para rescatarnos de toda maldad. Entonces el Señor se entregó, Él tomó nuestro lugar, el lugar que nos correspondía. Él tomó el castigo, el juicio, las consecuencias que nos correspondían, a fin de poder librarnos de la maldad, a fin de que ya el hombre no viva y no continúe pecando, sino que ahora cambie su mentalidad, cambie su corazón y se vuelva completamente a Dios. Así que vemos que el Señor Jesucristo se entregó para limpiarnos completamente, para limpiarnos y hacernos de su propiedad. Recuerda que nada inmundo, nada impuro, nada imperfecto puede entrar al reino de Dios. Y el único medio posible es a través de la sangre de Jesucristo, que nos limpia, a través de la sangre. Ahora, si alguno ha pecado, dice la Biblia, si alguno ha pecado, esto especialmente aquellos que están en Cristo, si alguno ha pecado, tenemos un abogado, y ese abogado es Jesucristo. Entonces el cristiano, el creyente, tiene que acercarse cada vez que comete un error, cada vez que está cometiendo un pecado, y es consciente de su pecado, o la misma palabra empieza a revelarle que ha hecho mal. Entonces tiene que confesar este pecado, tiene que confesarlo delante del Señor y clamar por la sangre de Jesucristo, para que a través de su sangre pueda ser limpiado y la comunión pueda ser restablecida. Recuerda que nada inmundo, el pecado es una barrera que nos aparta de la comunión con Dios. Cuando un creyente comete una falta, comete un pecado y no lo confiesa, y no se arrepiente,
entonces esa barrera va a estar ahí y va a ser un tropiezo para su comunión con Dios, va a ser un tropiezo para las oraciones, va a ser un estorbo y va a ser una barrera de comunicación, va a ser algo que va a entorpecer la comunicación con Dios. Por eso es importante que el cristiano sepa de que como hijo de Dios tiene que, si ha cometido una falta, tenemos un abogado y es a través de Jesucristo y su sangre que nos va a limpiar completamente. Y recuerda que también el Señor nos ha dado una identidad. Todo creyente debe entender que tenemos la identidad de ser pueblo adquirido por Dios. Por eso tenemos que entender que el Señor nos ha adquirido como nación santa, como un pueblo de reyes y sacerdotes. Nos ha dado la identidad de hijos de Dios. Nos ha dado esa identidad que el creyente no debe olvidar. Tenemos una posición especial ahora en Cristo, y esta posición tiene que ser estar en todo momento, incluso en los momentos de dificultad, incluso en los momentos cuando se pasa tribulación. Tenemos que recordar quiénes somos. El rey David, hubo en ocasiones cuando él pasó dificultades, momentos muy difíciles, él tuvo que ponerse el efod. Hubo ocasiones, usted lo va a leer en los libros de Crónica de Reyes, ahí se narra que el rey David se puso el efod, se puso el traje sacerdotal y se puso a clamar a Dios. Y sabes, ponerse ese traje sacerdotal, él pudo recordar cuál era su identidad en Dios, la unción que él recibió cuando él fue ungido como rey, pero también el Espíritu de Dios había descendido sobre él. Así que cuando pases un problema de identidad, cuando estés confundido, cuando tengas una dificultad en tu vida cristiana, cuando comienzas a sentir que las cosas da la impresión que no tuvieran sentido, o como que te estás sintiendo abrumado o abrumada por la tribulación o la dificultad, y en ese momento aún quizás el enemigo está lanzando dardos en tu mente para hacerte dudar de tu posición en Cristo, es necesario que tú comiences a buscar la palabra, ponerte ese efod, ponerte ese traje sacerdotal, comenzando a recitar la palabra de Dios y recitar cuál es tu posición en Cristo. Así que recuerda, estimado hermano y hermana en el Señor, que nuestro amado Jesucristo, nuestro amado Señor, Él se entregó por nosotros, Él cumplió esa bondad manifiesta de Dios, pero no para quedarnos con los brazos cruzados, sino para renunciar a la maldad, para renunciar a los deseos mundanos, para morir cada día a este mundo y vivir para Él, esperando y aguardando lo que Dios tiene para nosotros. Esto puede resultar como algo desafiante para muchos que quizás están acostumbrados a vivir una vida religiosa, una vida mediocre, pero recuerda que en Cristo cada día tenemos que crecer espiritualmente, no podemos estancarnos, tenemos que ir de avance en avance, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Y esto implica muchas veces tener que renunciar a nosotros mismos, a la comodidad, renunciar a los placeres de este mundo que se está terminando, y renunciar muchas veces a la comodidad, al conformismo, y perseguir esa meta, porque recuerda que este mundo se está terminando, este mundo se está acabando, pero el que espera en la voluntad de Dios va a tener la vida eterna. Muy bien, hermano y hermana en Cristo, tenemos que terminar en este tiempo y deseo que escuches este mensaje de motivación. No dejes de asistir a la iglesia y comparte con otros los tiempos de alabanza y predicación. Es el consejo del pastor Harold Villegas y la Iglesia Cristiana Rey de Gloria. Muy bien, nos estamos despidiendo y nos estamos nuevamente escuchando en un próximo episodio. Que Dios te bendiga. Shalom, shalom. Descarga la aplicación, encuentra los enlaces de suscripción y redes sociales debajo de este episodio.